Muy buenos días, Dios les bendiga en este día maravilloso. Espero que la palabra que tú recibas en el día de hoy sea una palabra que nos transforme, que nos cambie, que nos dé fortaleza en nuestro mundo interior. Señor, quiero darte gracias por este día y por todas las personas que nos están viendo en vivo y por los que van a vernos, Señor, posteriormente. Bendice sus vidas, bendice sus familias, Señor. Que este tiempo que vamos a tener en tu palabra pueda ser un tiempo de edificación, pueda ser un tiempo de propósito y de descubrir cuál es tu voluntad para con nuestra vida. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero tratar contigo este día un tema que he denominado despojémonos del peso que nos paraliza. Este es un tema que creo que es adaptable a cualquier tiempo que podamos escuchar este tipo de enseñanza, pero particularmente para el tiempo en que vivimos se vuelve vital para nosotros despojarnos, entender cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Y para comenzar quisiera leerles en Hebreos capítulo 12, versículo 1, donde dice, por lo cual también nosotros, y aquí el escritor de Hebreos nos está hablando a toda la iglesia, teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, desprendámonos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que nos es puesta delante. Y escucha esta expresión, la carrera que nos es puesta delante. Indudablemente en este tiempo, el pueblo de Dios está bajo el escrutinio de una cantidad de testigos. No solamente a nivel de ser humano, la gente que nos observa, la gente que sabe que somos cristianos y espera por nuestras respuestas, por nuestras reacciones, pero también en el área celestial, los ángeles son testigos de todo lo que venimos haciendo. Dice el Salmo número 1, el primer Salmo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Y dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. Hay una gran diferencia entre un charco de agua y un lago, por ejemplo. Por definición, un lago, yo recuerdo el concepto cuando lo aprendí, probablemente en primaria o algo así, decía que era una extensión de agua rodeada por todos lados por tierra. Eso es como se define un lago. Pero en realidad esa definición no es exacta. Un lago, para que sea lago, para que funcione como lago, para que tenga vida, debe tener entradas y salidas de agua. Es decir, tiene que ser alimentado por alguna fuente de agua y también el agua que permanece ahí tiene que tener alguna vía de escape. Esa manera es lo que hace que la fauna prospere, que los animales o toda la fauna acuática de un lago pueda prosperar porque el agua constantemente está en movimiento. Lo mismo sucede con nosotros como creyentes. Jesucristo una vez dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Serán como una fuente de ríos de agua viva. Una fuente. Y por eso muchas veces Cristo decía, el que tome de mí, el que coma de mi cuerpo y beba de mi sangre, nunca más tendrá hambre y nunca más tendrá sed. Porque cuando se refiere al creyente, habla de que nosotros tenemos que ser personas que constantemente nos estemos renovando, que no sea agua estancada, agua, finalmente agua, cosa buena, pero estancada. Y en la medida en que nosotros esa agua no la movamos, es decir, no seamos
creyentes que hagamos cosas, que hagamos que el Espíritu se mueva dentro de nosotros, que hagamos la voluntad de Dios constantemente, pues esa agua va a ir pudriéndose, va a ir deteriorándose. Y sin darnos cuenta comenzamos a hervir. El agua comienza a oler mal porque el agua no tiene una salida. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que en este tiempo reflexionar, porque definitivamente todo esto que la humanidad está viviendo y que nosotros, por supuesto, no estamos exentos de nada de esto, de alguna manera ha hecho que nosotros nos paralicemos en ciertas áreas porque nunca nos había tocado vivir esto. Entonces no sabemos cómo reaccionar, no sabemos bien cómo hacer, a veces en el trabajo, a veces en los estudios y mucho más. Aquellos que tratamos de buscar de Dios, que estábamos acostumbrados a ir a una iglesia, que estábamos acostumbrados a reunirnos con hermanos y aún nosotros como familia estábamos acostumbrados a tener reuniones familiares y de repente pareciese que por lo que dictan las reglas gubernamentales y por lo que dicta la lógica, el sentido común, pues nosotros tenemos que estar resguardados, tenemos que estar encerrados. Pero lo que debemos buscar es que nuestro espíritu no esté encerrado. Entonces, ¿qué sucede? Esperamos que otros hagan por nosotros lo que nos toca hacer a nosotros. Este tiempo más que nunca en este país, lo que estás tú probablemente esperando, lo que estoy yo esperando, es que el gobierno haga cosas, a ver cómo el gobierno nos saca de este atolladero, a ver si nos da la libertad para trabajar, si nos aumenta el sueldo no los baja, si hace que la comida llegue, o a veces responsabilizamos a Dios. Y bueno, Señor, mira, cuando tú termines con todo esto, cuando esto se termine, cuando esto se aplaque, entonces vamos a poder hacer lo otro. Es decir, dependemos de que Dios actúe. En otras áreas, entonces, esperamos o que el pastor haga algo, o que los líderes hagan algo, o que algún hermano haga algo. ¿Y eso qué es lo que hace? Nos vuelve pozos cerrados, nos vuelve charcos. Dejamos de ser esos creyentes que estábamos activos, que estábamos haciendo cosas, que le veíamos propósito a todo lo que estábamos haciendo, y de repente parece que todos los propósitos del reino se paralizan y tenemos como que esperar a que algo suceda para que eso se vuelva a activar. Y lamentablemente o probablemente no estábamos preparados para todo esto que nos está aconteciendo como persona, como iglesia, como familia y como seres humanos en general. De tal manera que estoy convencido que las tinieblas han logrado estancar a muchos de nosotros, haciendo que el reino de Dios avance muy lentamente. Y cuando hablo del reino de Dios, no hablo de que la gente pueda unirse a una religión, unirse a lo que nosotros creemos. No estoy hablando de eso. Número uno, estoy hablando de la predicación del Evangelio. Ya no estamos tan ocupados en predicar, en hablarles a la gente cuando es el mejor momento. Cuando tenemos a mano recursos que Dios nos ha permitido. Escuche algo. Si este mismo problema lo hubiéramos tenido en otros momentos, en otras épocas, donde, por ejemplo, no exista la internet, no existan las redes sociales, no existan los teléfonos inteligentes, la realidad que tendríamos que enfrentar es otra totalmente diferente. Pero de alguna manera, antes que esto llegara a la humanidad, Dios hizo que cierta tecnología se desarrollase en la humanidad. Y hoy tenemos en nuestra mano una cantidad de herramientas que nos va a permitir, primero, evangelizar, primero, hablarle en general de Dios, de la buena nueva, la buena noticia que nosotros, que tú, que yo, como creyentes tenemos.
Tenemos en nuestra mano una buena noticia en medio de todo lo que está sucediendo en el mundo, en medio del dolor de la pérdida de seres humanos que amamos, en medio del dolor de la incertidumbre de la economía, en medio del miedo a contaminarnos, a enfermarnos. En medio de todo eso hay una palabra que es la buena noticia del Evangelio. Y nosotros la tenemos, es quienes la podemos manejar. Y el diablo de alguna manera y las tinieblas se han encargado y están tratando de hacerlo. Pero yo declaro hoy en tu vida y en mi vida que esto no va a prosperar en nosotros, que hay un Dios todopoderoso que nos está sacudiendo, que está llamando al hombre, que hoy más que nunca el hombre quiere escuchar de Dios, quiere tener una palabra de esperanza, que alguien le diga qué va a pasar en los próximos años, cómo tengo que redirigir mi vida, cómo tengo que fortalecer mi alma para ir hacia adelante con todo lo que el mundo de alguna forma le va a tocar enfrentar. Entonces, para este punto es muy importante cómo yo me veo y cómo me ve Dios. Una de las grandes incógnitas que tenemos es que parece ser que primero Dios tiene que tratar con nosotros para que nosotros entonces tengamos la fortaleza de entrar en los propósitos de Dios y de hablar. Recuerde, una de las oraciones de Jesús y una de las instrucciones que Cristo nos dio cuando Él estaba en la tierra, decía, pidan al Padre que mande obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Pídanle al Padre que mande obreros a la mies. Un obrero que tenga que ir a la mies tiene que estar preparado. En el caso de nosotros como creyentes no solamente tenemos que estar preparados, tenemos que aprender a caminar en los propósitos de Dios. Tenemos que tener un corazón sano. Tenemos que estar fortalecidos en el Señor. Porque resulta que nosotros tenemos que dar palabra de esperanza, pero también nosotros necesitamos esperanza. Hay un pensamiento de un gran pensador cubano del siglo pasado, o del siglo antepasado, que se llamó José Martí. Y José Martí decía honrar, honra. Honrar, honra. Es decir, cuando yo honro a alguien, cuando le doy la honra de vida, eso me honra a mí. Bueno, lo mismo sucede en el Señor. Cuando yo hago la obra, cuando yo doy una palabra de bendición, esa palabra de bendición es para mí. Cuando yo doy una palabra de esperanza, esa esperanza se me devuelve. Cuando yo bendigo a otros, esa bendición se me devuelve. ¿Por qué? Porque es el principio del lago. Yo doy, pero Dios me sigue llenando. Esa agua sale, pero el agua sigue entrando. Porque van a correr por tu vida, por tu existencia, ríos de agua viva. Y en la medida en que tú desates palabras de esperanza, desates palabras de bendición que otros necesitan, en esa misma medida, tú vas a recibirla dentro de tu ser interior, de tu corazón, y tú mismo vas a ser fortalecido. Quiero ponerles un ejemplo que para mí creo que va a ser de lo más interesante. Y alguna vez tú has escuchado que hay un ave que se llama el avestruz, es un ave sumamente grande, de hecho es el ave más grande que existe en tamaño, ¿verdad? Y nosotros siempre hablamos, y hay un dicho que dice, mira, no escondas tu cabeza como lo hace el avestruz. Y tenemos entendido que el avestruz tiene una usanza de que él pone su cabeza dentro de la tierra creyendo que su cuerpo está escondido, que solamente con esconder la cabeza él tiene todo su cuerpo escondido. La verdad, y quiero que sepas esto hoy, eso es un mito, eso no es cierto. Y yo lo busqué inclusive en internet, póngalo, eso es interesante que usted lo vea. Hubo un pensador romano que se llamó Plinio el Viejo, que escribió un libro de historia natural, y en ese libro él precisamente por observación puso, los avestruces piensan que cuando han escondido la cabeza o han escondido parte de su cuello detrás de un arbusto, piensan que todo su cuerpo está oculto.
Bueno, eso fue lo que él observó y llegó a esa conclusión, pero eso no es exactamente cierto. Déjenme explicarles algo. El avestruz pone la cabeza, la mayoría del tiempo tiene la cabeza dentro de la tierra, pero no porque está escondido, básicamente por tres cosas. Número uno, él toma unas piedras sumamente pequeñas para que trabajen en su estómago y disuelvan cosas que ellos comen. Entonces ellos necesitan tomar estas piedritas. Segundo, a veces se alimenta de ciertos gusanos que están precisamente en la tierra y ellos logran escarbarlo tanto con las garras que ellos tienen al final de sus piernas, de sus pies, como ese pico fuerte que ellos tienen para poder escarbar. Tercero, ellos ponen sus huevos en tierra, entonces muchas veces bajan la cabeza para precisamente mover los huevos, moverlos de un lado al otro porque están siendo empollados por la misma tierra. La tercera cosa que hace un avestruz es que cuando él está en peligro, muchas veces él tiene la capacidad casi de acostarse en la tierra y de poner todo su cuello y cabeza largo, entonces se confunde con el horizonte, no se ve bien por los colores. Pero lejos está de que el avestruz sea un animal temeroso, por muchas razones. Primero, porque es muy rápido, puede correr a más de 60 kilómetros por hora, porque es muy fuerte, porque tiene unas piernas que pueden golpear a sus enemigos, y porque tienen un pico y tienen una agresividad natural que los protege. Normalmente en peligro ellos pueden huir, pero corren a 60 kilómetros por hora, así que lejos está de ser un animal temeroso. Ahora, ¿por qué hay este mito de que él es un animal temeroso? Bueno, porque alguien observó equivocadamente, observó bien, pero sacó unas conclusiones erradas. Y eso nos pasa mucho a nosotros. Caminamos por esta tierra muy ocupados de lo que otros dicen o piensan de ti y de mí. Y por eso a veces estamos estancados, porque dependemos de la opinión de otros. Aprende algo, la gente puede observarnos. Nosotros, y por eso dice la palabra, acabamos de leerla en hebreo, tenemos una nube de testigos. Pero hay testigos que no son testigos exactos para nosotros porque ven ciertas cosas, pero reinterpretan cómo somos y qué hacemos. Pero la realidad, y escúchame, es lo que Dios piensa de ti. Por años, y eso no va a ser fácil quitarlo. El avestruz tiene una fama y probablemente tú y yo tengamos una fama y en este tiempo nos pueden decir cosas y no nos movemos porque decimos y si la gente ve o dice o piensa o dice de mí, y entonces nos terminamos estancando, no haciendo mucho, no hablándole de Dios a nadie, porque bueno, Señor, ojalá le hable al pastor, ojalá le hable a alguien, cuando es tu responsabilidad, cuando es mi responsabilidad. Y quiero irme a un ejemplo de la palabra, rápidamente. Vámonos, quiero que vaya a Jueces, capítulo 6, desde el versículo 12 en adelante. Y voy a hablarle de un hombre que se llama Gedeón, o se llamaba Gedeón. Dice, y se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, Jehová está contigo. Y fíjense cómo lo llama Dios, varón fuerte y valiente. ¡Wow! Ahora, ¿quién es este Gedeón? Entonces fíjense lo que dice Gedeón. Pero Gedeón contestó, Señor mío. Fíjense la expresión, ¡ay, Señor mío! Tú como que estás equivocado. Si Jehová está con nosotros, ¿cómo es que nos ha sobrevenido todo esto? Buena pregunta. Señor, tú dices que a mí me toca predicar y hablar, que tú me has dado la fortaleza, el propósito. Ajá, pero si tú dices que estás conmigo, ¿por qué nos está pasando todo esto que está viniendo? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos relataron diciendo, Jehová nos hizo subir de Egipto? Pero ahora Jehová nos ha desechado y nos ha entregado en manos de Madián. Entonces Jehová se volvió hacia él y le dijo, ve con tu fuerza y librarás a Israel de la palma de la mano de Madián. ¿Acaso no te envío yo? Y él le dice, y fíjense cómo le vuelve a decir, ay, Señor mío, ¿tú cómo que estás equivocado? ¿Con qué libraré a Israel? He aquí, mi clan, es decir,
es el más pobre de Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. O sea, los pobres nos llaman pobres, y yo soy el más pobre de toda mi familia. Pero Dios le dijo, porque yo estaré contigo, derrotarás a Madián. ¡Wow! Gloria al Señor. Eso es lo que Dios te está diciendo. Esta es la palabra que Dios te está dando hoy. Él está contigo. Él está contigo. Él está conmigo. Él está con nosotros. No importa lo que yo piense de mí. No importa lo que otros piensen de mí. No importa lo que la gente haya dicho o el mito o lo que se haya corrido de nosotros, sino que hay algo que Dios piensa de ti y de mí. Y voy a contrastar a Gedeón con Pablo, porque también es muy interesante ver a Pablo. Y quiero que vaya por un momento a Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 5 al 10. Y dice así: fue visto, hablando de Jesús, primero por Pedro y después por los 12. Después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven. Y algunos ya duermen. Después fue visto por Jacobo, después por todos los apóstoles. Y al último de todo, como un abortivo, es decir, él mismo se llama un aborto, como un abortivo apareció también a mí, que soy el más insignificante de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Diga conmigo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios eres lo que eres. Dios tiene una visión de ti. Dios, si tú eres cobarde y te sientes cobarde y te sientes sin fuerza, Dios te llama varón esforzado y valiente. Inclusive, parecía de que Pablo está como llamándose a menos o creyéndose menos, pero él dice después en Corintios 9:16, dice, perdón, esa no es la cita, lo dice en Romanos 6:23, perdón, Romanos 12:3 dice, ordeno pues por la gracia que me fue dada que cada uno que está entre vosotros que no piense más altamente de lo que debe pensar de sí mismo, sino que piense con sobriedad, según la medida de fe que Dios dio a cada uno. Entonces, esto no es una cuestión de creernos o no creernos, sino entender de que Dios tiene un pensamiento de ti y de mí. Y en este tiempo eso es sumamente importante, porque eso es lo que usan las tinieblas. La tiniebla te va a decir, te va a acusar por tu pasado, te va a decir que no lo puedes hacer, te va a decir que no eres apto para hacerlo. Y Pablo lo decía, yo soy el último apóstol, yo ni siquiera soy apto de ser apóstol, pero Él me escogió. Entonces, entendamos el propósito de Dios. Él no se escogió. No fue el hombre, no fue nadie, fue Dios el que tomó la iniciativa de escogerte a ti, de escogerme a mí. Así que les pido, por favor, que internalicemos esto. Les pido que lo internalicemos, que entendamos que Dios nos escogió entre varios, no sé por qué, no sé qué fue lo que Dios vio, porque finalmente dice la palabra, ninguno de ustedes me buscó, yo les busqué a ustedes. Y gracias al Señor doy todo el tiempo por ti, por mi vida, que en un momento pudimos entender la verdad de Jesús y pudimos entrar en este propósito de vida que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, yo quiero que usted, junto conmigo, podamos tener eso adentro de nuestro corazón. Entender de que somos de la forma como Dios me ve. Que en este tiempo Dios ha depositado en mi mano y en tu mano
el predicar el Evangelio. No van a venir los ángeles. La gente que Dios ha colocado alrededor tuyo, no va a venir un pastor a hablarles, no va a venir alguien a hablarles, es tu responsabilidad. Y la gente que Dios ha puesto alrededor mío, es mi responsabilidad hablarles del Evangelio, darle una palabra de esperanza. Y Pablo decía en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 16. Y quiero o les pido por favor que escuche esto. Porque si proclamo el Evangelio, no me es motivo de gloria, pues me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no proclamara el Evangelio. Es decir, ¿qué es proclamar el Evangelio? No es lo que nosotros llamamos predicar. No es solamente predicar, no. Proclamar el Evangelio es orar, es interceder por cada una de las personas, es pedir a Dios. Proclamar el Evangelio es llevar palabras de esperanza, de aliento a las personas que lo necesitan. Es esparcir la semilla del reino por todas partes. Proclamar el Evangelio es decirle a la gente, Cristo murió por ti. Cristo vino a este mundo y murió por todos tus pecados. Acéptale, cree en Él. No creas que hay otras personas que puedan ser intermediarios entre tú y Dios. Hay un solo intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso es proclamar el Evangelio. Pero además Pablo decía, ay de mí si no lo proclamo. Y yo quiero que tú tomes esta palabra hoy y digas, ay de mí si yo no proclamo este Evangelio del reino. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y yo quiero darte esto y ponerlo en tu corazón y sembrarlo hoy en tu corazón. Quiero sembrarlo. Yo espero que esto dé un fruto real, dé un fruto en mi vida y en tu vida en este día. Lo primero que tenemos que hacer es dar esperanza, es alentar, es predicar el Evangelio a toda la gente que nos rodea. Escucha, ahora la gente está más ávida que nunca, está más necesitada que nunca de escuchar de Dios, más necesitada que nunca de respuestas. En estos días estaba hablando con una persona que tenía un familiar muy enfermo. Y yo estuve orando por esa persona y esa persona me decía, hey, ¿se va a salvar? ¿Tú crees que viva? Es decir, él estaba pescando una palabra de esperanza. Que alguien le dijera, sí, hay esperanza, sí. Entonces la gente necesita eso, lo necesitamos a Dios. La gente está asustada por la realidad, la gente está asustada por lo que está viviendo y necesita una palabra de consuelo, una palabra de paz. Número 2, escucha, tienes que orar, adorar y crecer. Orar, adorar y crecer. Orar, adorar y crecer espiritualmente. Y vuelvo a repetir las palabras, orar, adorar y crecer espiritualmente. Pero, y a esto lo voy a agregar, pero necesitamos mantenernos en contacto con una comunidad de fe. No podemos hacerlo solos. Precisamente muchos nos hemos enfriado. ¿Por qué? Porque no asistimos a la iglesia, porque no tenemos cómo escuchar las prédicas, porque no nos podemos comunicar por internet. Entonces nos estancamos y nos volvemos pozos y empezamos a escuchar conversaciones que no tenemos que escuchar, empezamos a reunirnos con personas con las que no nos tenemos que reunir, empezamos a hacer cosas que no tenemos que hacer, empezamos a tener pensamientos que no deberíamos tener dentro de nuestro corazón. Por eso es importante orar, adorar y crecer, pero en una comunidad de fe. Busca a tus hermanos, búscales a ellos, busca estar en contacto con ellos de cualquier manera. Y una tercera cosa que es tan importante también, porque esto es parte del Evangelio, hagan todo lo que esté a su alcance para ayudar a otros. Igual lo repetiste estas 3 cosas, porque aquí está el quid de todo, lo que quiero con lo que nosotros nos vayamos. Quiero pedirte que esto lo pongas en tu corazón. Número 1, da esperanza, alienta, llena a la gente con la esperanza del Evangelio, con palabras de esperanza, no con malas noticias, llénales de información real.
de la información de la buena nueva del Evangelio. Como dice Mateo, y este Evangelio será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Estamos en esa gran señal. La señal más importante ahora no son los terremotos, las pestes, las plagas. Eso nos da una convergencia de cosas, pero lo más importante hoy es predicar. Segundo, ora, adora y crece en una comunidad de fe. Ora, adora y crece en una comunidad de fe. Y tercero, haz todo lo que esté a tu mano para ayudar a otros. No esperes solamente ayuda, porque si tú solo quieres ayuda para ti, no va a fluir el agua. El agua fluye cuando tú ayudas, cuando no tienes y das. Entonces, recuerda usted el título, despojémonos del peso que nos paraliza. Despojémonos del peso que nos paraliza. Es tiempo de volver a entrar en el propósito de Dios. Tienes en tus manos, la gran obra del reino de Dios para llevarlo hacia adelante. Dios paga bien. Dios sabe, cuando hay alguien que trabaja para Él, Dios sabe cómo pagarte. Y la protección está en hacer lo que Dios ha designado como propósito en tu vida. Si Dios te ha protegido hasta hoy, si Dios no ha permitido que tú te enfermes o algunos quizás hayan superado cualquier cosa, quiero decirte que hay propósitos de Dios en tu vida y este es el gran llamado. Despójate de lo que te paraliza y ve hacia adelante. No pienses en tu pasado, no pienses en lo que otros dicen de ti, no pienses en lo que a veces tú mismo te convences de ti mismo. Piensa en cómo Dios te ve. Dios es tu Padre, Cristo tu hermano mayor, ellos te aman, ellos te ven con amor. Te ven con misericordia, porque la misericordia de Dios cada día se renueva. Y Dios es bueno todo el tiempo. Que Dios te bendiga grandemente. Doy gracias a Dios por tu vida. Señor, gracias por todo el que nos ha escuchado, Señor. Da por favor, como te pedía Pablo, que haya espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento tuyo, para que seamos fortalecidos en tus propósitos, Señor. Pido por cada uno de los que está escuchando, los que va a escuchar esta palabra, Señor, que esta palabra pueda llegar, que así como otros, Señor, crean cosas de nosotros o piensen cosas de nosotros porque nos han observado en determinado momento, tú nos has cambiado, tú nos has transformado y hoy tú nos llamas como Gedeón. Él se veía como el más pobre, el más pequeño de su clan. Él se veía que tú habías abandonado al pueblo, pero tú le repetías, yo estoy contigo, ve porque yo voy a estar contigo, ve porque yo voy a estar contigo. Esa es tu palabra hoy, ve porque mi propósito va a caminar con cada uno de ustedes. Sean bendecidos por la palabra profunda de Dios. Sean bendecidos por su favor y su gracia. En el nombre poderoso de Jesús. Reciban mi bendición. Reciban la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La bendición pastoral de mi esposa, mía. Recíbanla en su regazo, atesórenla y por favor busquen de Dios, por favor busquen su propósito, por favor prediquen el Evangelio. Ese es el llamado. Se nos ha impuesto necesidad, se nos ha impuesto deber, es nuestra obligación y ay de mí. Y ay de ti si no predicas el Evangelio en este tiempo. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Despójate y camina esta carrera, corre esta carrera hacia adelante. Que Dios te bendiga. Gracias por estar conectados los que estuvieron en vivo. Háganme saber de ustedes. Compartan este mensaje para todo aquel que necesite. Compártalo, por favor. Dios te bendiga grandemente.